Libro de Hebreos, una vez más, se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 1 al 10. Dice así la bendita palabra del Señor. ¿Todos lo tenemos? Amén. Ok, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así, en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice así. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que Dios se refiere para que presenten ofrendas y sacrificios para los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer para los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Palabra del Señor. Amén. Vamos a pedir dirección al Señor, oremos. Padre bendito Dios, te pedimos, Padre, que a través de tu palabra nos hables. Nos dé, Señor, entendimiento, abres nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, nuestro corazón dispuesto a recibir tu palabra, para poder de esta manera, Señor, cada día aprender y crecer, Señor, y mejorar nuestras vidas, para acercarnos, Señor, y vivir ante tu presencia, Señor, amado Dios. Padre bendito, Señor, no somos perfectos, pero, Señor, Padre bendito sea Jesús, ayúdanos, Padre Santo, a crecer cada día más en tu bondad y en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor amado, te pedimos también por todas aquellas personas, Señor, en el mundo que aún no te conocen, Señor. Te rogamos por esa gente, Señor amado, que hay mucha gente perdida, Señor, que hay mucha gente extraviada con problemas, circunstancias que nosotros desconocemos, Señor, pero tú sabes y conoces, Padre Santo, bendito Dios, porque tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, que estás en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Tome asiento, amado hermano. Hay una alabanza que dice: qué bonito es aquellos que van a la iglesia para alabar al Señor. También dice, hay una alabanza que dice: vamos a la casa de Dios, alabaremos, glorificaremos su nombre. Y también dice: nos gozaremos en Él y le exaltaremos a Él. Y dice también, amados hermanos, cuando vamos a la casa del Señor, hay una alabanza que dice: mejor es un día, dice, en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. ¿Verdad que sí? Sí, muchos de nosotros, gracias a Dios, Él ha levantado ministros, ha levantado músicos, ¿verdad? Ministros de alabanza. Y la palabra dice, amados hermanos, que Dios mismo instituyó, dice, amado hermano, apóstoles, profetas, maestros, y de igual manera, amado hermano, incluso ministros de alabanza y pastores, ¿verdad que sí? Dios ha levantado pastores porque los pastores cumplen una función muy importante en la obra y en el ministerio de Dios.
aunque muchas veces, amados hermanos, en la iglesia, a veces en el mundo entero, hablando así en la iglesia universal, no lo valoran, no lo estiman al pastor. Piensan que hay veces, inclusive se ha dicho de que el pastor se está haciendo rico para sí mismo y está malgastando el dinero y todas esas cosas. Pero sí, amados hermanos, en la vida y en el mundo hay de todo, pero sí hay siervos verdaderos. Hay siervos que sí aman la obra del Señor. Hay siervos que sí realmente dan su tiempo para poder, amado hermano, de esta manera invertirlo en las personas que creen y aman a Jesús, ¿verdad que sí? Hay veces uno dice cómo un pastor puede sacar tiempo y estar horas y horas invirtiendo, enseñando a través de la palabra, para cuando el pastor llega a la iglesia y de repente va a compartir el mensaje, ese pastor ha debido tomar tiempo, libertad para poder orar y preguntarse tal vez, Señor, ¿qué debo enseñar? ¿Qué debo predicar a tu iglesia? Hay veces, amado hermano, tal vez uno dice, el pastor se levanta por la mañana, abre la Biblia al azar y de repente ya eso va a predicar, ¿verdad? Pero sin embargo, no, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el ministerio hay responsabilidades, hay compromiso. Y de todo esto que les estoy mencionando un poquito, en el mundo entero, la gente ignora todo eso. La gente que todavía, amado hermano, no conoce a Cristo, ignora todas estas cosas. Pero sin embargo, tú, creyente, nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, que estás apartado para servir y trabajar para la obra de Dios. Hay veces uno no quiere trabajar a Dios porque dice, yo no me quiero sentir comprometido, pero yo solamente quisiera congregarme día a día, servir al Señor, estar bien así, pero no quisiera yo participar de ninguna cosa de la iglesia, porque hay veces uno dice, ¿y si lo fallo? ¿Y si le fallo? ¿Y si fracaso? Amado hermano, sin embargo, la palabra del Señor nos enseña cuántos profetas y cuántos siervos de Dios se han levantado y por hablar la palabra de Dios los han matado, los han apedreado y han sido mártires. ¿Por qué? Por la causa del Evangelio, por hablar la bendita palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, por lo tanto decía yo a un principio, hay veces no tomamos y no valoramos las cosas de los siervos, de los pastores, tal vez en la iglesia. Entonces, amado hermano, sin embargo, amado hermano, me imagino a alguien tal vez escuchó, valora, ora por el siervo de Dios, ore por aquellas personas que tratan de hacer y llevar la palabra del Señor. El día viernes platicamos un poquito sobre esto y decíamos, muchos de nosotros se manifestaban y decían, hay veces qué difícil es ser cristiano, qué difícil es predicar el Evangelio hoy en día, que muchas veces, amado hermano, se presentan, amado hermano, dificultades o alguien te ofende porque eres cristiano simplemente, o alguien se pone, amado hermano, molesto porque a ti te va bien, porque estás en el Señor, o alguien dice, hay veces, amado hermano, pero si es cristiano porque le va mal. Pero sin embargo, amado hermano, su camino no será muerte ni fin. Porque su camino, si está en el Señor, amado hermano, no importa si en esta tierra, amado hermano, padezca las consecuencias de la vida. Sin embargo, si tiene a Cristo, la palabra del Señor, amado hermano, dice que tiene vida eterna. Amén. Apóstol Pablo decía, amado hermano, yo no le temo a la muerte, decía, amado hermano. Si muriera, decía apóstol Pablo, él se podía ir. La muerte para Pablo era como un transporte, un taxi. ¿Cuántos conocen el Uber hoy en día? Muy conocido por todos. Llamamos y Uber llega y uno se monta y lo lleva donde quiera ir. De igual manera, dio más o menos un ejemplo apóstol Pablo y dice, la muerte es como un transporte para mí, para llegar a la gloria de Dios. Entonces, amado hermano, vemos, amado hermano, la madurez, el aprendizaje que apóstol Pablo, amados hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios lo inspiró y puso esas palabras para todo creyente que escuchara, pudiera, amado hermano, de esta manera también, con esta mentalidad vivir, caminar día a día. Todo lo que tenemos, todo lo que hay aquí en la vida, dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, en el libro de Proverbios, perecerá, desaparecerá. Pero si tú estás plantado como un árbol, dice amado hermano, junto a corrientes de aguas, amado hermano, que a tiempo florece, que a tiempo da su fruto, amado hermano, serás como un árbol grande plantado a la orilla del mar. Por más que pase, amado hermano,
tiempos difíciles, tú siempre estarás, amado hermano, tomando del agua de la vida que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado hermano, el ser cristiano, amado hermano, no es motivo para avergonzarse. ¿A cuántos les da vergüenza decirle a alguien que es cristiano? Tal vez a nadie. No levante la mano, hermano. Pero hay mucha gente que se avergüenza de ser cristiano, tal vez. Incluso hay gente que se arrepiente de haber al vez un día escuchado la palabra de Dios. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor, qué privilegio y gozo será para aquellos que conocen a Cristo y reconocen como Señor y Salvador. Y cuando llegue el tiempo de partir con el Señor, amado hermano, estaremos con Él, dice la palabra, para siempre. ¡Qué maravilloso! No habrá necesidad de estar enfermos, no habrá necesidad, amado hermano, de utilizar espejuelos, no habrá necesidad, amado hermano, de que me duele algo por aquí, o al levantarme me dolió mi espalda. No, dice la palabra del Señor, amado hermanos, Dios enjuagará toda lágrima, amado hermano, en aquel día nadie se dolerá, nadie sentirá más dolor, porque se habrá acabado, porque estaremos ante la misma presencia de Dios. Amén, hermanos. ¡Qué maravilloso! Hermano, dice la palabra, seremos perfectos. Tremendo la palabra, seremos perfectos en Él. Uno dice, a veces yo soy muy gordito, dice uno y se queja, pero la palabra, amado hermano, dice, serás perfecto ese día. Tal vez uno tiene la nariz más grande, la boca muy larga, no sé, la lengua, pero la palabra dice, aquel día ya no habrá de nada de esas cosas, porque estaremos con el Señor para siempre. Amén. Ahorita muchas veces pasamos circunstancias difíciles, pero la palabra del Señor dice, amado hermano, en el principio, en el Génesis, hubo algo que realmente apartó al hombre de Dios. Y realmente, amado hermano, en el mundo entero hay mucha gente que está perdida. Hay veces tú y yo estamos bien ante Dios, sí, porque tuvimos la dicha y la felicidad de conocer a Jesucristo y su Espíritu Santo abrió nuestros ojos espirituales y podemos entender el mensaje de la salvación. Pero hay tanta gente hoy en día, si usted escucha las noticias, ¿qué está sucediendo en el mundo entero? Sequía, hambre, problemas, manifestaciones. Pero sin embargo, amado hermano, el hombre está yendo por un camino equivocado. En vez de humillarse ante Dios, en vez de se tornar ante Dios, la gente busca su propio porvenir y su propio camino. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres y hombres dicen, es mi cuerpo y hago lo que yo quiero con mi cuerpo? Pero sin embargo, ese punto está equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, amado hermano, que todo cuerpo y toda criatura, el ser humano, le pertenece a Dios. Hay un creador, hay un ser supremo que ha creado al hombre para que el hombre, amado hermano, tome conciencia y le adore a Dios, sino que no se pierda. Ahí, hermano, la palabra del Señor menciona muchas cosas: aflicciones, dificultades, problemas, circunstancias en las cuales, amado hermano, en el mundo entero está reinando la maldad y la gente quiere salir de eso, pero no puede ser libre. ¿Cuántas parejas, amados hermanos, viven en el matrimonio, amado hermano, tal vez ya con la bendición de Dios, pero todavía hay circunstancias difíciles, hay aspereza, hay problemas? Pero para eso, amado hermano, está la palabra del Señor y Cristo apareció para que Dios ponga orden en la familia. Amén. No para que sigamos viviendo de esa manera. Sin embargo, amado hermano, hablando un poco más allá y profundizando, en el mundo hay mucha gente a lo mejor viviendo en pecado todavía, pero nunca se han casado. Viven juntos, pero nunca se han casado. ¿Eso qué significa? La palabra del Señor dice, amado hermano, están viviendo en fornicación. Cuando una pareja se acerca, cuando una pareja tiene su esposo o su esposa, entonces, amado hermano, aparece otro por ahí. Entonces, amado hermano, esa persona se enreda en problemas con esa pareja. La Biblia llama y dice que viven en adulterio y es pecado. Pero al hombre, amado hermano, no le importa que, amado hermano, hay veces vivir en pecado, porque no tienen temor de Dios. Les gusta estar en pecado. ¿Cuántos han escuchado eso, amado hermano, que dicen, pero es una mentira del diablo, que lo prohibido es más rico? Es un engaño del diablo. Si usted analiza, es un engaño del diablo. Uno tiene que parar los oídos y abrir los sentidos espirituales y decir, ¿pero qué está diciendo? ¿Que lo prohibido es más rico? No. La Biblia dice que en los últimos tiempos, amados hermanos, que los hombres llamarán a lo malo bueno
En estos días, amado hermano, estamos escuchando una noticia sobre el aborto que se detuvo, ¿verdad que sí? Pero sin embargo se levantaron otras personas a favor del aborto. ¿Cómo es eso? A favor de que quieran matar más niños, dando una licencia, un permiso para asesinar bebés. Hay veces, amado hermano, la gente, las mujeres dicen, bueno, como hay un permiso, una licencia, y el diablo, amado hermano, se aprovecha y pone sentimientos en las personas. Dicen, bueno, yo hago lo que quiera con mi cuerpo porque me pertenece. Pero decía hace un momento, no, la gente está equivocada. Conforme a la palabra del Señor dice que esa vida le pertenece a Dios. Amén. Por eso, amado hermanos, cuando tú y yo hemos conocido a Cristo, nuestra vida cambió. Nuestro andar, nuestro caminar. Hay veces en la vida, amado hermano, no hay todo a uno que le agrade. Nada, hay veces es como uno quisiera. Por eso entonces, amado hermano, ahí entra esta palabra que dice, seamos, dice la palabra, humildes y sometámonos los unos a los otros, teniendo paciencia con los demás, inclusive con aquellos que no comprenden a veces todavía la palabra. Pero si tú entiendes, si tú conoces, dice la palabra del Señor, apóstol Pablo dice, imitad y seamos imitadores de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, hoy en día, amado hermano, así como la iglesia está creciendo, también está creciendo la maldad. Jesús dijo, en los últimos tiempos se multiplicaría la maldad, que habría grandes problemas, grandes circunstancias, por lo cual, amado hermano, nosotros estamos llamados, sigue continuamente a orar, aunque no nos guste orar. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, cuando escogió Jesús a Pedro y a 2 de sus discípulos y se los llevó al monte y le dijeron, vigilen aquí mientras yo voy a orar al Padre. Amados hermanos, dice Jesús baja y los encuentra a Pedro y a los 2 discípulos durmiendo, ¿verdad que sí? ¿Y qué le dice a Pedro? Le dice, Pedro, ora para que no caigas en tentación. Y cuando en la cena, amados hermanos, Jesús dice, yo voy a morir, voy a ser crucificado, y dice Pedro, Señor, que no te acontezca esto por nada. Y le dice Jesús, Pedro, esto va a suceder. Pero dice Pedro, Señor, estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. No importa si voy a la cárcel. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar dispuestos hasta dar nuestras vidas, amados hermanos, espiritualmente hablando, para el Señor? A veces uno medita, ¿cuánto yo he hecho para el Señor? ¿Cuánto le sirvo al Señor? ¿Con qué amor le canto? ¿Con qué amor oro? ¿Con qué amor voy a la iglesia? ¿Con qué amor me congrego donde voy? ¿O simplemente estás por decirte, como dicen muchos, te subiste al autobús y te vas a bajar en cualquier momento? No, si te subiste al autobús del Evangelio, amado hermano, la última parada es allá en la presencia del Señor. Amén. No hay otra parada, ¿sabías? Por eso, amado hermano, el Evangelio no es un juego. Hoy es cristiano uno, mañana ya no es cristiano. ¿Qué le pasó? No. El Evangelio, amado hermano, dice, es para los valientes. Para los valientes. ¿Y quiénes lo arrebatarán? Los valientes. Amén, hermano. Por eso, apóstol Pablo decía, amado hermano, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para creer y para salvación al judío y al griego, y de esta manera a todo el mundo, amados hermanos, amén. Entonces, amados hermanos, Dios siempre quiere al hombre salvar y redimir de sus pecados, pero el hombre no se deja, no quiere vivir en pecado, quiere morir en pecado, porque no sabe lo que le espera después de muerte. Muchos de nosotros sabemos qué es lo que nos espera después de la muerte. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué pasa después de cuando uno va a morir? ¿Cuántos hemos leído, amados hermanos, en el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos hemos leído, amados hermanos, en el libro de Tesalonicenses? Ahí explica cuando un cristiano va a morir. Ahí explica a dónde va a ir. Y también habla en el libro de Judas, no el que le entregó, sino uno de los apóstoles. Recuerda que habían 2 Judas. Bueno, amados hermanos,
uno escribió y habla, ¿dónde irán los que no tienen a Cristo Jesús? Alguien me decía, ¿pero por qué Dios va a condenar a los hombres? Le digo yo, Dios no va a condenar a nadie. El que se condena uno mismo. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3. Ya casi vamos a terminar, amados hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Palabra del Señor. Amén. ¿Te das cuenta, hermano? Si escudriñamos la palabra y profundizamos, encontramos partes en las cuales dice, amado hermano, aquí entra esta pregunta: ¿por qué Dios va a condenar a los hombres? Dice la palabra ahí, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para todo aquel que en él crea sea salvo. ¿Verdad que sí, hermano? Lo acabamos de leer. Y eso es, amado hermano, lo que Dios hizo para que todos se salven. Definitivamente no quiere condenar a nadie. Dios. ¿Quién se condena a sí mismo? El hombre. ¿Quién se niega la salvación? El hombre. ¿Quién no quiere arrepentirse de aceptar a Cristo? El hombre. No tiene la culpa Dios de nada. Dios nos mostró el camino al Padre a través de Jesucristo y nosotros sabemos cuál es ese camino. Cristo. Dijo, amado hermano, también Jesús, yo soy la vida. Y al que a mí viene, dijo, amado hermano, no lo echo fuera. El que esté en mí, dice la palabra, vivirá. Pero ¿por qué dice esa palabra, vivirá? Aunque estés muerto, vivirás. Cuando Esteban, el primero de los mártires, fue apedreado, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, este varón, cuando lo estaban matando y apedreando, abrió los cielos, dice amado hermano, los cielos abiertos, y vio, dice, al Padre y sentado a Cristo a la diestra de Dios. Y cuando vio eso, amado hermano, en aquel momento, cuando lo estaban apedreando a Esteban, dice la palabra del Señor, dijo estas palabras Esteban, en su agonía y en su muerte, dijo, Dios, perdónalos, no los tomes en cuenta este pecado. Cuando está uno en Cristo, amado hermano, tiene el valor y la fuerza de poder, amado hermano, de perdonar a los demás. Amén. ¿Cuántas parejas en el mundo entero andan enojadas? Dicen, yo no le voy a perdonar porque me falló. Ah, no, este me engañó. Ah, no, este no merece ser perdonado. Pero dice que es cristiano. Pero dice que es cristiano. Pero no estamos practicando la verdad. Porque dice la palabra, si tú tienes al Hijo en tu corazón, que es Cristo, conoces a Dios. Y si Dios está en ti, puedes perdonar a tu prójimo. Amén. Amén. Amados hermanos, ¿cuántos jóvenes están enojados con sus papás hoy en día? No estamos hablando de creyentes, estamos hablando inclusive de gente secular del mundo. Porque el padre le falló al hijo, o el hijo le decepcionó al muchacho porque no estudiaba. Pero sin embargo, amado hermano, la palabra del Señor dice, amado hermano, que debemos arreglar las cosas y amar y perdonar y seguir adelante con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, no solo nosotros somos, amado hermano, esta palabra, amado hermano, la gente del mundo necesita escuchar. Comparte, hable de Cristo a los demás. ¿Cuántos jóvenes están perdidos en el Nintendo? En muchas otras cosas de la tecnología, amarrados.
No quieren hacer caso a los papás hoy en día porque están felices con el Nintendo, alimentando su mente. Y a veces el papá no le quiere decir nada porque se va a enojar, porque es el niño mimado, el niño querido. Pero alguien tiene que decirle algo para que ese muchacho se salve y se corrija. Hermanos, en el mundo entero, de esa manera, hermanos, están viviendo muchos. Pero si el Evangelio no les llega, amados hermanos, ¿cómo escucharán y cómo cambiarán y cómo se salvarán si no han oído de Cristo, de que hay una mejor vida, amado hermano? La vida cristiana, amado hermano, es la mejor vida que nos pudo tocar vivir. A veces dice, pero si me va de mal en peor. Pero hay algo tal vez que alguien está haciendo mal. Sin embargo, amado hermano, Dios nos dio su amor. Vamos a leer, amado hermano, en el capítulo 5, verso 1 y verso 2, dice la palabra: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para preservar ofrendas y sacrificios para los pecadores, para que se muestre, dice, paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Amados hermanos, aquí hablando de los hombres, de los sacerdotes, amados hermanos, en aquel tiempo, amado hermano, todo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio para la remisión de pecados. Pero año tras año, amado hermano, un sacerdote tenía que ofrecer eso. Pero hasta que llegó Cristo, amado hermano, y dice la palabra del Señor, amado hermano, en el verso 3 y 4 dice: y por causa de ellos, dice, debe ofrecerse, dice, por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma, dice, para sí esta honra, sino el que es llamado, dice, por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que lo dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, tenemos un sumo sacerdote que perdona nuestros pecados. ¿Cuántos cristianos dicen: oh, he fallado, he pecado, no merezco ir más a la iglesia? ¿Cuántos han sentido así? ¿Cuánta gente se deja engañar y dice: bueno, tú eras cristiano, pero ya has fallado, ya no vayas a la iglesia? El diablo empieza a maquinar en la mente de uno y le hace creer que ya no tienes perdón. Pero la palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Ante Él podemos acudir y Él va a perdonarnos nuestros pecados, puede interceder, dice, como un abogado ante el Padre, amado hermano. Amén. Él es rey, amado hermano, vino como siervo, pero ahora es rey y viene como rey, amado hermano, y regresa por segunda vez para buscar a su iglesia y a su pueblo y llevarlo, amado hermano, en victoria hasta la nueva Jerusalén. Pero, amado hermano, nosotros no estamos esperando la segunda venida del Señor. Estamos esperando el rapto de la iglesia. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos. La palabra del Señor dice: no sabemos ni la hora ni el momento. Se está predicando la palabra del Señor en todo tiempo, en todo momento. Y si nosotros, amado hermano, analizamos todas las cosas, amado hermano, parecen igual, pero no están así. ¿Cuántas cosas están sucediendo en el mundo? Amados hermanos, tenemos a Cristo como un gran sumo sacerdote, que Él puede perdonar los pecados de todas las personas que quisieran entregar sus vidas a Cristo. Cuánto lesbianismo, cuánto homosexualismo, cuánta gente está viviendo en pecado, porque de esta manera, amados hermanos, ellos están en contra de Dios. Pero sin embargo, amado hermano, la palabra del Señor instruye. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Amado hermano, la palabra del Señor es tremenda. Y si la gente que escucha el mensaje de salvación se arrepiente de sus pecados, no importa lo que haya hecho en el mundo, no importa lo que haya hecho, amado hermano, que haya cometido el pecado más grande, si se arrepiente, amado hermano, Cristo está dispuesto a perdonarlo. Amén.
y hacerlo una nueva criatura. No olvida, amado hermano, que tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Amén. Él pagó todas mis deudas y todas tus deudas en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amado hermano, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor amado, que nos das. Bendito Dios. Tuyo es la gloria, tuya es la honra. Padre Santo, tú nos diste a tu Hijo como sumo sacerdote para que Él, Señor, nos lleve, Señor, cada día, Padre Santo, más y más hacia tu presencia y buscar tu voluntad, Señor. Padre Celestial, tuyo es la gloria, tuya es la honra. Sin ti no somos nada, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Pero contigo, Señor, somos más que vencedores, como tu palabra dice, Señor amado. Que contigo, Señor amado Dios, tenemos ciudades celestiales, Señor amado, bendito Dios. Que contigo heredaremos cosas que nadie vio, Señor amado Dios. Tu palabra lo dice, Padre Santo, que tú tienes preparado coronas de oro, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.